decidido tratar el tema fotosíntesis y respiración celular, ya que es un proceso que ocurre de manera continua y dinámica en la naturaleza, el mismo que se representa mediante la siguiente reacción química reversible que hace posible la vida. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en los organismos que contienen clorofila, como son las algas, plantas y algunas bacterias que utilizan la energía de la luz solar para transformarla en energía química útil para el correcto funcionamiento de las plantas. Es un proceso metabólico que ocurre en las células de los organismos. La respiración celular es el proceso inverso a la fotosíntesis, que ocurre en las células de los organismos, las mismas que transforman los nutrientes en adenosina trifosfato y productos de desecho. En la fotosíntesis interviene lo que es el anhídrido carbónico y el agua, produciendo glucosa y oxígeno útil para los seres vivos aerobios. La respiración es el proceso inverso, interviene oxígeno y glucosa para producir anhídrido carbónico y agua necesaria para las plantas. Lo mismo que nos demuestra que los procesos son dependientes uno del otro. De esta manera hemos decidido analizar el principio de Le Chatelier en la reacción química reversible, modificando lo que son los factores volumen, presión, temperatura y concentración. En el desarrollo del proyecto tenemos dos fases, lo que es la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis es un proceso muy importante en la naturaleza. Consiste en la transformación de la materia inorgánica en orgánica a través de la luz solar. Existen dos tipos de fotosíntesis, la que es oxigénica y la anoxigénica. Oxigénica, puesto que se libera oxígeno en los productos finales, y anoxigénica, que no libera oxígeno en los productos finales. Esta fotosíntesis anoxigénica es realizada por las bacterias verdes y púrpuras del azufre. Uno de los ejemplos en los que se ve la fotosíntesis oxigénica son los árboles y las plantas. Aquí las plantas absorben CO2 proveniente del aire y agua que lo obtienen a través de sus raíces. Como producto final se obtiene hidratos de carbono en forma de glucosa y un desprendimiento de oxígeno. Esta fotosíntesis es realizada por organismos fotosintéticos, es decir, que tienen cloroplastos o pigmentos fotosintéticos. Aquí se da una transformación de la luz solar en energía química, en forma de ATP y NADPH. El proceso inverso es la respiración. En este caso, esta respiración es un proceso metabólico llevado a cabo por los organismos aerobios. La ecuación correspondería a la región inversa. Se obtienen los hidratos de carbono más el oxígeno y se libera dióxido de carbono y agua en forma gaseosa. Este equilibrio es muchas veces alterado, puesto que se talan los árboles y las industrias químicas liberan mucho dióxido de carbono, que a veces no puede ser recompensado por la naturaleza en la producción de oxígeno. Ahí radica la importancia de que nosotros hayamos tomado este ejemplo para aplicar el principio de Le Chatelier. Ya. Aquí tenemos la reacción correspondiente a fotosíntesis en sentido directo y respiración en sentido inverso. Como tenemos una reacción que tiene componentes que son gaseosos y uno en estado acuoso, procedemos a calcular Kc. Este Kc es la constante de equilibrio, pero le ponemos un subíndice D porque vamos a calcularle en el equilibrio en forma directa. Entonces, tenemos Kc es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. La concentración de los productos sería lo que es la glucosa y el oxígeno, pero este oxígeno tiene que estar elevado al número de moles correspondientes, que es 6. Tenemos todo esto sobre la concentración de los reactivos. En los reactivos tenemos el anhídrido carbónico y el agua, y todo esto tiene que estar elevado al coeficiente 6,6 correspondientes al número de moles. Esa sería nuestra constante de equilibrio. Ahora vamos a analizar la constante referida a las presiones. Tenemos la misma estructura, pero esta va a estar basada en las presiones parciales de cada uno de los componentes. Pero para esta constante de presiones solamente se va a tomar en cuenta la constante de los componentes que están en estado gaseoso. Es decir, solamente se va a tomar en cuenta el oxígeno, el agua y el CO2 producidos, ya que la glucosa está en estado acuoso. Entonces, acá tenemos la ecuación que nos relaciona Kc de la ecuación directa con Kp, donde
va a estar en función de R y T, que R vendría a ser la constante y T sería la temperatura en kelvins. Ya. Ahora vamos a proceder a analizar cada uno de los factores que pueden alterar el proceso químico. Entonces tenemos volumen. El volumen está ligado a la presión, tienen una relación inversa, son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que a mayor volumen, menor será la presión. Entonces vamos a poner un ejemplo. En zonas costeras o en la Amazonía ecuatoriana vamos a tener mayor presión. Como tenemos mayor presión vamos a tener menor volumen. Entonces, el aumento de presión en una reacción, según el principio de Le Chatelier, va a favorecer la reacción en una evolución donde haya menos números de moles. Entonces, si nosotros aplicamos presión a una reacción, en este caso directa, va a favorecer la producción de glucosa y oxígeno, porque allá tendremos el número menor de moles. Eso sería de acuerdo para presión y volumen. Ahora vamos a topar el tema de temperatura. Basándonos en el mismo ejemplo que sería la Amazonía ecuatoriana en la costa, tenemos mayor temperatura. Como en esta reacción se necesita la utilización de energía para producir estos productos, vemos que esta es una reacción endotérmica. Entonces, de acuerdo al principio de Le Chatelier, si nosotros aumentamos la temperatura, va a favorecer la reacción en una evolución directa. En este caso porque es endotérmica. Si nosotros disminuimos la presión y venimos a lugares como por ejemplo los Andes ecuatorianos, vamos a favorecer la reacción exotérmica. Es por eso que nosotros muchas veces al momento de analizar la costa ecuatoriana, la flora, vamos a ver que hay mucha más producción de hojas verdes, de mucha más variedad de plantas. Es por el mismo hecho de que las plantas tienen más alimento y más oxígeno al producir. Eso basándonos también en la concentración. Porque nosotros al ver que nuestra reacción, si nosotros aumentamos la presión y aumentamos la temperatura, va a favorecer una reacción directa. Lo que a nosotros al comparar los Andes con zonas bajas, vamos a ver que el porcentaje comúnmente de oxígeno en la composición del aire va a ser de 21%. Pero nosotros en lugares donde es la costa o lugares bajos, cerca del nivel del mar, sí vamos a tener un pequeño rango de oxígeno un poco más alto. Eso es lo que va a sustentar nuestro principio de Le Chatelier utilizado en esta reacción. ¿Listo?